Buenas noches con todos. Muchísimas gracias, Latinoamérica, por conectarse. Tengo el agrado y el honor esta noche de presentar a una de las más conocidas de speakers que tiene Latinoamérica y el mundo en referente al láser, a mi gran querida amiga, la doctora Rosa Sanders, a quien dejo en compañía de ustedes para que presente su plática. Muchas gracias, Giovanni. Hola, buenas noches. Eh, Les voy a presentar el día de hoy una plática sobre el láser eh, y todo lo que podemos hacer en cirugía bucal e implantología con el uso del láser. Entonces, bueno, ya me presentó Giovanni, comparto mi pantalla. Nada más me dice si ya estoy ahí. Ok. Sí, ya está. Bueno, es importante mencionar por qué es tan importante el uso actual de herramientas como son los diferentes tipos de láser, dentro no nada más de la cirugía y la implantología, sino dentro de todas las áreas de la odontología en las que nosotros pues operamos. Las ventajas primordiales de todos los láseres, como bien sabemos la mayoría de nosotros que somos usuarios, es la afinidad a cada uno de los tejidos o la afinidad en específico a una característica en especial de algún tejido o material. En el caso de los láseres que hoy yo voy a mencionar, son principalmente los láseres de la familia de los erbions, en particular el Erbium Chromo ISGG, que es Yttrio Granate Gallium Scandium, y los láseres de diodo. Los láseres de erbium, su afinidad principal son el agua y la hidroxiapatita. Y los láseres de diodo, como bien sabemos, su afinidad es al color, principalmente a la hemoglobina. Por lo tanto, este conjunto de láseres nos dan un esquema completo para la utilización en los tejidos bucales y prácticamente para la utilización de todos los tratamientos que nosotros hacemos dentro de la cavidad bucal. Hoy en particular me voy a enfocar a lo que es cirugía bucal y lo que es implantología, pero para esto conoceremos cuáles son sus ventajas. Pues sus ventajas son, uno, la afinidad, y en implantología la afinidad la utilizamos a favor de poder limpiar perfectamente esos pequeños surcos o esas pequeñas cuerdas del implante y poderlas limpiar sin dañar en lo absoluto ni subir la temperatura del implante para no causar un daño mayor a los tejidos circundantes, incluso al implante, no causarle ningún tipo de lesión a la estructura vital del implante. Y bueno, entre otras ventajas de la afinidad, pues en algunas podemos hacer la ventaja de dirigirnos únicamente a tejidos que tienen color y causar cierta hemostasia, pero en general las ventajas que vamos a obtener de este tipo de instrumento dentro de la cirugía y la implantología es pues causar menor traumatismo a los tejidos. Esto puedo hacer énfasis, por ejemplo, cuando tenemos que hacer una osteotomía, que estamos acostumbrados a hacer una osteotomía con una fresa, pues obviamente hacemos fricción y esta fricción causa un calentamiento de los tejidos y por lo tanto una inflamación de las zonas circundantes. Aquí, como bien sabemos, cuando nosotros utilizamos láseres o energías, pues lo que va a pasar es que no hacemos contacto con los tejidos, sino únicamente la energía hace interacción con el tejido al cual es afín y va a ser una vaporización o una disrupción del tejido y no tenemos que tocar el tejido, por lo tanto no hay fricción, no hay inflamación, no hay dolor. Esa es otra de las grandes ventajas. Hablamos de menos dolor. Como también sabemos, debido a la energía que produce el láser y las temperaturas a las que puede llegar, pero que también son enfriadas, pues por lo tanto hay desinfección de cada uno de los pequeños sitios donde la energía hace contacto, pues no va a permitir el desarrollo de ningún tipo de bacteria. Por lo tanto, vamos acumulando ventajas en el uso de esta herramienta.
alcance a zonas difíciles. Tenemos herramientas, sobre todo en cualquiera de los dos láseres, tenemos fibras con una longitud y una flexibilidad suficiente para alcanzar sitios lejanos, como pudiera ser una bolsa periodontal o un defecto óseo en una periimplantitis, o, por ejemplo, una desinfección de una cavidad de un absceso. Todo esto tenemos herramientas suficientes para poder llegar y alcanzar esos sitios difíciles, de difícil acceso, y causar ahí una limpieza y una desinfección del tejido. En muchos casos, debido a que va haciendo una hemostasia al momento de cortar, pues evitamos suturas, y en muchos casos de tejidos blandos podemos eliminar el uso de anestesia únicamente utilizando anestesia local, eliminando punción de anestesia infiltrada, que en muchos casos de pacientes pues es una gran ventaja porque son pacientes temerosos a las inyecciones, el control del sangrado, tener sitios quirúrgicos limpios y con mucha visibilidad, como hablamos anteriormente, disminución de los procesos inflamatorios, y sobre todo no hay ninguna contraindicación en ningún tipo de paciente que tenga alguna alteración o que utilice marcapaso, o no tenemos ningún tipo de restricción ni en pacientes embarazadas, ni en pacientes que tengan algún tipo de neoplasia, por supuesto mucho menos en pacientes diabéticos. Entonces, pues la única desventaja realmente es no utilizar. Está bien documentado que al menos en lo que hoy vamos a tratar, que es cirugía, lo podemos utilizar en todos estos tipos de tratamientos aquí mencionados, y algo que me da mucho gusto cada vez que hago una búsqueda en todos estos sitios de artículos indexados es que cada vez hay más artículos indexados donde se habla sobre la utilización para el tratamiento de distintas patologías o de distintas funciones. Cada día encontramos mucho más y mucho más literatura de esto. La mayoría de las universidades aquí mencionadas pues tienen también equipos láser en sus instituciones y hacen investigación. Cada día hay mucho más conclusiones en estos artículos donde se habla que es una cicatrización más rápida, mucho menos dolorosa, una bioestimulación de los tejidos. Pero algo que me llamó la atención en esta página que yo utilizo mucho para la búsqueda es que ustedes ponen la búsqueda del título que estamos buscando y te pone los resultados y la cantidad de artículos documentados por años. Entonces les voy a poner un videíto porque esto me llamó la atención de cómo en 1970-76 pues se publicaban 9 artículos en el 82, en el 83, 16, así, y cómo va aumentando el número de artículos indexados de la cantidad de investigaciones que se hacen utilizando este tipo de equipos, y llegando a la conclusión de que obviamente si hay tanto artículo indexado, quiere decir que hay grandes ventajas. Por último, como este videito va muy rápido, pues nada más en el 2020 hubo 404 publicaciones sobre la utilización de los láseres en cirugía, porque esto yo puse una búsqueda de láseres en cirugía bucal. Nada más existen en un año 404 artículos. ¿Qué quiere decir? Que pues todas las ventajas que estas herramientas nos dan, pues hoy se utilizan día a día, y entonces se hacen investigaciones y comparaciones a otros tipos de tratamientos. Pero bueno, voy a empezar con uno de los tratamientos que a mí me hizo abrir los ojos e interesarme cada día más en lo que es los láseres en odontología. Es un caso de un tratamiento yo muy recién salida de la universidad, una paciente muy joven que llega con una lesión periapical pues de 2 centímetros por 2 centímetros, una gran destrucción ósea, y en aquel entonces yo lo único que tenía era un láser de neodimio YAG de mi papá, y sabía cuáles eran las bondades de estos equipos, y sabía que causaba mucha desinfección y bioestimulación. Lo único que a mí se me ocurrió en ese momento es hacer una buena endodoncia de ese lateral
y hacer una exploración a cielo abierto de la lesión periapical. Y pues en aquella época yo no hacía ni regeneraciones óseas, ni usaban injertos, ni membranas, ni absolutamente nada. Y lo único que hice fue desinfectar correctamente y, como yo sabía, haciendo este tratamiento de conductos, abrir a cielo abierto, limpiar y drenar, limpiar todo ese tejido granulomatoso que se forma y radiar el lecho óseo que estaba ahí destruido, y le advertía a la paciente que pues realmente pues había un gran riesgo de perder el diente, pero que tendríamos posibilidades. Una paciente joven que la verdad es que evolucionó de manera maravillosa. Es una paciente que sigue siendo paciente de la clínica por más de 16 años, porque ya había acudido a varios lados donde le decían que la única opción era una extracción, porque pues era una gran lesión. Y bueno, se le hizo un tratamiento para mí muy básico en ese entonces, con conocimientos muy pequeños sobre qué hacían los láseres en los tejidos, pero esta es una prueba que realmente causa una gran desinfección, no solamente por contacto, sino una desinfección a profundidad. Después aprendí cuánto era la profundidad de transmisión de la energía en cada uno de los tejidos y bueno, me vino el entendimiento de por qué es que realmente puede causar esta bioestimulación para regenerar los tejidos de esta manera. Se nota aquí después de 16 años que pues no hice una regeneración ósea, no puse una membrana, obviamente está perdida la tabla vestibular de esa zona y entonces esa lesión siempre la vamos a ver. Le he dicho a esta paciente que si algún día no viene a mi consulta, pues que sepa que esa lesión siempre va a estar, que no intenten hacerle nada porque es un caso de una gran pérdida, donde no hubo una reparación del tejido y de la tabla externa, y obviamente eso siempre va a existir, pero todo su hueso se formó perfectamente. ¿Y por qué se formó perfectamente? Por la desinfección, la bioestimulación, y porque no nada más descontaminé la zona superficial tanto del defecto óseo, sino que al momento de hacer mi endodoncia y desinfectar con un láser de neodimio todo el conducto radicular, pues todo ese cemento radicular muy contaminado, pues se desinfectó a profundidad. Y el resultado es una muy buena bioestimulación. Entonces, bueno, esto se los pongo como introducción de por qué, y en un caso muy sencillo, cómo realmente la desinfección y la bioestimulación de estos equipos y de estas energías, pues causa un gran beneficio a nuestros pacientes. Lo podemos usar en casos muy sencillos de extracciones, por ejemplo. Siempre al momento de hacer una extracción, por lo general vamos a encontrar una lesión periapical. Entonces, bueno, mi sugerencia y la manera en la que yo lo trabajo es hacer una extracción, un raspado y siempre una limpieza, pues sencilla y rápida, intentando dar un pequeño roce a las paredes del alvéolo para causar una desinfección de la zona. Principalmente desinfecto en la parte apical del alvéolo para poder quedarme tranquila que si había una lesión periapical, pues me la estoy desinfectando y la estoy limpiando con el láser de manera mecánica y de manera de bioestimulación. En extracción podemos utilizar tanto láseres de erbium como láseres de diodo de manera física o de manera terapéutica. ¿Cuál es el objetivo? Pues una desinfección del alvéolo. Hay algunos casos que podemos limpiar o solamente descubrir la parte cubierta de un tercer molar, por ejemplo, si es que va a tener espacio, pues entonces hacemos lo que llamábamos anteriormente operculectomía y poder dar espacio a la salida del tercer molar siempre y cuando veamos que existe la posibilidad de permanecer en boca. Y siempre ayudados en muchos casos pues de la terapia con láser terapéutico. En otro de los casos donde en cirugía me parece una gran herramienta, por ejemplo, es en dientes retenidos. ¿Cuál es el problema cuando estamos haciendo un caso de diente retenido por lo general junto con nuestro ortodoncista? Pues que lazar ese diente retenido siempre es difícil el hacer la adhesión del bracket o del botón,
en esa zona, porque por lo general pues hay algo de sangrado. Aquí nosotros podemos hacer nuestro colgajo con el láser, controlando el sangrado, controlando la cantidad de agua en el tejido. Aquí obviamente anestesiamos, hacemos un poco de osteotomía también con el láser, pero el sangrado la verdad es que es casi nulo y podemos fácilmente hacer la adhesión del botón para que nuestro ortodoncista pueda empezar a mover a jalar ese canino en este caso. Otro de los casos donde lo utilizamos previo a la preparación de una prostodoncia, por ejemplo, donde no va a ser más que una simple prostodoncia, pero por lo general pacientes adultos mayores que se presentan con prótesis o prostodoncias muy desajustadas y que presentan una gran cantidad de hiperplasias fibrosas, pues es un caso muy sencillo donde tomamos el tejido, podemos ir eliminando todo ese tejido hiperplásico y no causando nada de sangrado y dejando una cicatrización por segunda intención, la cual esta cicatrización va a ser, este tejido se va a formar mucho más adherido al hueso y por lo tanto podemos tener después de la cicatrización una mejor adherencia del tejido y una mejor superficie para hacer la adhesión con prostodoncias. Entonces, son casos muy sencillos de muy poco sangrado, como lo están viendo. Esto está hecho obviamente con un láser de diodo y pues prácticamente es un control absoluto del sangrado. Artículos también describen cómo es una manera mucho más sencilla de hacer este tipo de tratamientos. Y también en casos de patologías, hay un estudio muy interesante que es que nos dice qué equipos son los que dejan menos alteración de los tejidos circundantes cuando mandamos a patología una lesión. Y bueno, aquí nos habla de que el erbium, la familia de los erbiums, son los que dejan menos lesiones comparados con un CO2 o comparados con un neodimio o con un diodo. Por lo tanto, pues si tenemos oportunidad de elección, pues hagamos nuestras biopsias mejor con láseres de la familia de los erbiums. En el caso de los hemangiomas bucales o lesiones vasculares bucales, bueno, se utiliza de manera muy sencilla. Hacemos la activación de un láser que tenga afinidad, como son los láseres de neodimio o de diodo, y estos equipos lo que van a hacer es que cuando entramos con nuestra fibra activada, lo que va a hacer es que va a hacer que las lesiones vasculares que tienen color, que tienen afinidad a los diodos y a los neodimios, pues se vayan pegando y se vayan como resecando. Sacamos la fibra y vamos a sacar como una uvita que se queda pegado ahí, el tejido que se queda pegado, volvemos a meter activándolos y va a quedar esa pequeña lesioncita como lunar, que se le va a hacer una costra al paciente y en cuestión de una semana desaparece por completo. También existen muchos artículos donde nos hablan de que la facilidad para quitarlos y la pronta recuperación de estas lesiones. Esta es una lesión mucho más grande, un hemangioma vascular en la zona del carrillo. La paciente llega de esta manera y pues elegimos otra vez un láser de diodo. En este caso utilizamos este iLace, que es una plumita, y pudimos eliminar de manera muy sencilla yéndonos a la base. Déjenme ver si yéndonos a la base de la lesión, con mucho cuidado de no rasgar el tejido, con mucha paciencia, haciendo hemostasia de toda esa lesión vascular y con pocas probabilidades de un gran sangrado, ya que estamos liberando ese tejido vascular poco a poco y haciendo que haga hemostasia en cada pasada que hacemos para poder ir eliminando a profundidad ese tejido, teniendo mucho cuidado de no rasgar el momento que estamos agarrando el tejido sobrante. Ahí está con la pinza, intentando no rasgar para eliminarlo por completo. Esta lesión la podemos
observar a los 2 días la rápida cicatrización, como lo habla en los artículos, al 5.º día, al 8.º día, a los 10 días, a los 15 días, y al mes prácticamente ni siquiera existe la huella de esa lesión. Y bueno, creo que es una manera muy sencilla, muy segura de poder eliminar este tipo de lesiones. Siempre es importante saber qué tipo de lesión tengo o qué características del tejido tengo para poder hacer la elección de la longitud de onda o del tipo de láser que tenemos. En caso de fibromas, por ejemplo, es muy sencillo. Aquí, en este caso, ni siquiera hicimos punción para anestesia. Lo que se hizo fue lazar el pedúnculo del fibroma y igual esto fue con un láser de diodo. Pasamos el pedúnculo, no sangra absolutamente nada, así como vemos aquí es como se va el paciente, y lo mandamos a patología. Siempre cuando mandamos una biopsia a patología, tenemos que dejar claro y definido qué tipo de incisión hicimos, con qué tipo de longitud de onda y de láser se hizo, para que el patólogo tenga certeza y pueda ver cuánto tiene que eliminar del láser dañado, del tejido dañado por el láser, y poder hacer el análisis completo. En casos de fibromas, igual con diodo, lo podemos hacer igualmente tanto con diodo como con la familia de los erbiums. Aquí vemos la manera de activar el láser para que sea un corte más rápido. En algunos diodos y en algunos mucoceles, y en caso, por ejemplo, de frenilectomías, podemos hacer la elección de eliminar el frenillo con láser de erbium o con láser de diodo, dependiendo de lo que tengamos a la mano. Cualquiera de los dos tratamientos son muy buenos, muy rápidos, poco dolorosos. Realmente todos estos tratamientos los hacemos únicamente con anestesia tópica, no requerimos de infiltrar al paciente. Por lo general son pequeñitos, son niños. El simple hecho de no anestesiarlos, la verdad es que ganamos ventaja. Es realmente el corte se va como hilo de medias y sabemos dónde colocar la punta del láser, y hacemos el corte sin nada de sangrado, como lo pueden ver aquí. O, por ejemplo, aquí, este es un corte hecho con el diodo. Vean la inserción tan anterior que tenía este frenillo, y era un niño, pues si vemos la dentición, pues yo creo que tendría alrededor de 6, 7 años, y vean la facilidad sin anestesia, la facilidad de corte y nada de sangrado, y la liberación que causamos en la lengua del pequeñito. En algunos casos de lesiones grandes por abscesos, en este caso un absceso maxilar, aquí donde tenemos la flechita en la tomografía, podemos ver que había un resto radicular, el cual causó un gran defecto óseo en la zona del maxilar superior derecho, y en la tomografía podemos ver la gran lesión de ese resto, pues por contaminación que causó, y en este caso es una paciente joven que lo que hicimos fue abrir toda esa zona, desinfectarla por completo con el láser y pues hacer ahí una regeneración ósea. Seguramente esto también podría haber regenerado de manera natural, de muy buena manera, pero la pérdida en esa zona iba a ser muy grande, y es una paciente desdentada desde muy joven. Por lo tanto, decidimos hacer una regeneración para poder poner después una rehabilitación con implantes. Aquí vemos cómo estamos desinfectando, en este caso con un láser de erbium. Cuando utilizo un láser de erbium para desinfección de este tipo de lesiones, me ayudo mucho con él, porque muchas de las fibras o mucho del tejido queda muy adherido a la lesión ósea. Por lo tanto, cuando yo limpio con el láser, me ayuda a separar, con ese tipo de láser me ayuda a separar y a limpiar muy bien ese tejido de la zona de la parte ósea donde se adhiere, y no tener que estar limpiando tanto tiempo con mis cucharillas. ¿Qué hago por lo general? Entro con cucharilla, limpio con el láser y vuelvo a entrar con la cucharilla, y me traigo una cantidad de tejido que no podría sacar si lo hiciera de manera convencional. Aquí estamos viendo el tamaño de la lesión.
cómo se hizo la regeneración, se colocó una membrana y bueno, la regeneración pues ahí va, esta paciente no tiene mucho tiempo. Y otros casos de pequeña cirugía que hacemos, pues es en casos de gingivoplastías, principalmente de pacientes, pues que son pacientes de ortodoncia, que por lo general hay un agrandamiento gingival por una mala higiene y por un traumatismo debido a los movimientos de ortodoncia. Entonces lo que hacemos es alinear el borde gingival siempre respetando nuestro grosor biológico para no causar ningún tipo de daño periodontal. Y bueno, así es como se va el paciente. Este es otro caso, por ejemplo, de intrusión maxilar, donde obviamente donde están haciendo la intrusión de los dientes para mejorar su estética anterior, pues quedan sepultados con el paso del tiempo, quedan sepultadas las encías, los dientes y por lo tanto pues, se nota como un agrandamiento gingival. Lo podemos hacer de igual manera con pura anestesia tópica y el paciente pues de una mejoría y un muy poco sangrado y prácticamente nada de molestia posoperatoria cuando hacemos este tipo de tratamientos. En otros casos donde lo podemos utilizar de manera muy sencilla es cuando hay un paciente que va a hacer una rehabilitación, que se le hizo la endodoncia y que requiere un, una osteoplastía para poder tener un grosor biológico suficiente para que haya una buena higiene en la preparación en la terminación de una corona. Entonces hacemos una pequeña osteoplastía en la zona necesaria para que después se pueda hacer una buena rehabilitación. Unos casos que realmente yo creo que la mejor herramienta para poder resolver casos de melanosis gingival, que en muchas personas de verdad es algo que les molesta mucho, les incomoda, les da mucha inseguridad el color de las encías pigmentadas, pues lo podemos hacer con cualquiera de los dos láseres, con diodo por la afinidad al color o con la familia de los erbios por la afinidad al agua de los tejidos y podemos eliminar de manera muy sencilla, sin anestesia, toda esta coloración. Siempre tenemos que explicarle a los pacientes que esta es una, pues no patología, porque es realmente una característica de los tejidos que tienen una mayor pigmentación debido a sus características raciales, donde tienen una mayor cantidad de melanocitos en la membrana basal de esa zona. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos eliminando el tejido pigmentado hasta que llegamos a donde suponemos se encuentra la membrana basal, donde encontramos a los melanocitos, lo eliminamos, pero le explicamos al paciente que probablemente con el paso de los años va a volver a tener en algunas zonas manchas a manera de pecas, de otra vez de melanosis, y eso es pues una característica de su propio organismo y de su propia fisiología, ¿no? Pero la verdad es que, por ejemplo, esta paciente, esto es a los 4 días y vean la rápida cicatrización del tejido, lo bonito que se ve el tejido y lo fácil que es. Las otras maneras para poder hacer este tipo de tratamiento es con una fresa quirúrgica, eliminar todo el tejido, por lo tanto es una gran cantidad de sangre en el momento operatorio, es muy traumático, o con bisturís de Kirkland raspando el tejido, donde también hay mucho sangrado, algunas veces con electrobisturí, donde el calor es muy intenso y ese calor pasa a los tejidos y es mucho más doloroso, hay que anestesiar y el paciente queda con mucho dolor posoperatorio. Y aquí acuérdense que cuando utilizamos láseres, todos los láseres son pulsados, por lo tanto no hay acúmulo de calor dentro de los tejidos. Otra vez, muchos artículos donde hablan de los beneficios y de las grandes ventajas que tienen los láseres cuando hacemos este tipo de tratamientos de despigmentación gingival. Y, por ejemplo, este es un caso de un niño de 6, 7 años, al cual lo molestaban los hermanitos, le decían encía de perro y demás, que la verdad es que sabemos que los niños a esa edad son muy hirientes y buscaba la mamá de qué manera podía ayudarlo, nos encontró, pudimos hacerle este tratamiento, vean cómo se va el paciente con pura anestesia tópica y vean cómo regresa a los 15 días. La cicatrización de los tejidos es muy rápida, es muy amable, no es nada dolorosa. Al paciente le decimos, vayas a comprar una nieve de limón,
a la mamá le explicamos que no va a tener nada de dolor y literal el paciente se va sin tomar ningún analgésico, sin nada de molestia y pues tenemos un resultado muy satisfactorio para el paciente y para nosotros. Entonces, este caso también está hecho con Erbium, pero se puede hacer de igual manera con los diodos. Con los diodos yo sí les recomiendo infiltrar anestesia porque a veces es un poquito más molesto, pero de todas maneras la cicatrización del tejido va a ser así de bonita, así de amable y vamos a tener pues el mismo resultado. Podemos también hacer la eliminación del torus mandibular, por ejemplo, sin nada de tracción, no vamos a tener fricción en los tejidos, por lo tanto no hay dolor, no hay inflamación, la recuperación es mucho más rápida. Y bueno, ahora metámonos al área de la implantología y el láser, bueno, pues, ¿cómo lo podemos utilizar? Lo podemos utilizar previo a la colocación de los implantes, cuando hacemos una extracción simple, como lo vimos ahí, desinfectando el lecho de la extracción, el alvéolo que queda. Cuando hacemos una extracción más regeneración ósea guiada, donde igual desinfectamos el alvéolo y podemos hacer nuestra regeneración. Con esto garantizamos que este injerto que nosotros estamos colocando, pues tenga una gran supervivencia, ya que todo lo que está alrededor está completamente desinfectado y bioestimulado. Cuando necesitamos hacer cierto tipo de remodelación ósea, al hacer extracciones múltiples, podemos hacer un poco de remodelación ósea y desinfección. Y en el caso, por ejemplo, de elevaciones de seno previas a la colocación de los implantes, en mi caso a mí me gusta hacer las ventanas con el láser porque creo que tengo menos fricción. El paciente va a tener menos dolor postquirúrgico. Tengo un gran control de mi membrana sinusal. Sé que si estoy esto se hace obviamente con láser de Erbium, y sé que si estoy en un modo para tejido duro, es muy difícil que yo voy a poder perforar una membrana. Entonces, esto me da seguridad y control y tengo buenos resultados. Durante la colocación de los implantes puedo hacer la desinfección del lecho o una vez que barrené y tengo ya listo mi lecho para colocar mi implante, bueno, puedo desinfectar en lugar de cucharear, puedo pasar el láser para hacer una desinfección de la zona y bioestimularla. Y bueno, si hago la elevación de seno y la colocación del implante, pues en ese mismo tiempo. Y también puedo limpiar cuando hice una extracción inmediata y voy a colocar implantes, pues limpio todos los tejidos de alrededor. Y después de la colocación de los implantes, lo puedo utilizar cuando hago un recontorneo del cierre primario para cargas inmediatas, por ejemplo, o cuando hago el descubrimiento de implantes, cuando lo hago en 2 fases, o cuando hago la rehabilitación después de cierto tiempo, que tengo que descubrir mi implante de mi tornillo tapa para la colocación de mi tornillo de cicatrización. En casos que son muy comunes de mucositis por falta de limpieza o por un mal diseño de la prótesis, a veces empezamos a ver cómo hay una pequeña inflamación del tejido circundante a mi prótesis y puedo hacer una muy buena desinfección de ese tejido metiendo los tips y las herramientas que tenemos para hacer desinfección en esas zonas. Y en el caso de periimplantitis, ya sea si únicamente voy a desinfectar la zona de pérdida ósea del implante o si voy a hacer una desinfección y una regeneración para recuperar esa pérdida ósea que tengo alrededor de mi implante. ¿Cuándo puedo hacer esta regeneración ósea en una periimplantitis? Cuando tengo obviamente mis paredes donde yo pueda volver a regenerar y pueda volver a tener un buen resultado. Veamos en cada uno de los pasos. Extracción más regeneración, obviamente que hay una gran lesión de unas raíces con grandes fracturas verticales que se ve que esta paciente se dejó por muchísimo tiempo. Hay una gran lesión ósea alrededor de estas raíces y, como vemos en la fotografía, una gran cantidad de tejido de granulación donde está contaminado y lo que yo quiero ahí hacer es una gran desinfección para poder recuperar tanto de manera vertical como de manera horizontal todo ese tejido para después colocar un implante. Y bueno, obviamente aquí tengo crestas principalmente a los lados, tengo mi cresta, puedo hacer una regeneración vertical
y poniendo una buena membrana, puedo también hacer mi recuperación de mi tabla vestibular. Entonces, ¿qué hago? Elimino esas raíces, elimino todo el tejido, desinfecto con estas herramientas que tengo suficiente longitud, hasta 25 y 30 milímetros de largo, y utilizo en este caso tips radiales. Hoy existen ya también tips que son de salida hacia un solo lado, si es que yo quiero determinar hacia dónde voy a dirigir mi energía para desinfectar solamente de manera precisa. Entonces, puedo desinfectar todas mis paredes para estar seguro de que estoy dejando lechos desinfectados, bioestimulados para recibir un injerto, una membrana y tener un resultado exitoso en la regeneración de mis tejidos. Aquí vemos cómo no se pierde nada de este tejido. Posteriormente estaremos colocando el implante. Cuando hacemos regeneración ósea guiada, por ejemplo, aquí una lesión como una bolsa en el diente adyacente, en una zona donde vamos a colocar implante. Y bueno, cuando hacemos elevación de seno, podemos hacer la elevación de seno con cualquiera de nuestras dos piezas que utiliza este equipo, la pieza turbo, la pieza Golf, y este es un ejercicio que hacemos normalmente en los entrenamientos para que vean cómo cuando estamos en un modo de tejido duro podemos eliminar sin hacer perforación de la membrana. Estamos simulando una elevación de seno sin hacer perforación de la membrana, cómo podemos controlar el corte del tejido y poder hacer la técnica convencional de elevación de seno. Otro caso de elevación de seno, estamos hablando de cómo vamos previo a la colocación de los implantes, y desinfecto el área, no hay fricción, no hay inflamación, no hay dolor. Aquí estoy con un tip MZ6 milímetros y estoy haciendo el corte de mi ventana, lo delimito. Cuando veo que ya está presente la membrana sinusal, hago con percusión la fractura para terminar de fracturar y empiezo a hacer la elevación con mis curetas. Este es el resultado. Posteriormente esto, pues se hace la colocación del implante. Cuando hacemos implantes inmediatos, que hacemos la extracción del diente y la colocación en el mismo tiempo quirúrgico de un implante, como es este caso que se presenta la paciente con una fractura vertical en ese lateral, un área estética, por lo tanto, pues la paciente quiere salir con un diente y de la manera más cómoda y más estética. Entonces, ¿qué hago? Yo veo ahí que ya existía una pequeña lesión, ni siquiera es periapical, sino es una lesión periodontal, está lateral. Entonces, sé que en esa zona hay una contaminación, por lo tanto, antes de meter un implante y antes de meter una regeneración, voy a hacer una descontaminación. Aquí hago la extracción, estoy haciendo la desinfección del tejido. Ahí se ve la fractura que tenía, esa fractura vertical que tenía esa lateral. Y una vez que yo desinfecto con mis puntas a profundidad y todo el área donde se veía que había una lesión, me siento con toda la seguridad de poder colocar un implante y rellenar en la zona del gap con injerto para que mi tratamiento sea exitoso. Ahí estamos desinfectando la zona. Esto de verdad, nosotros vemos cómo el tejido cambia, se ve completamente distinto. Ahorita vamos a pasar una fotografía donde se ve muy bonito el hueso cuando está ya desinfectado. Esta zona es menos visible, pero bueno, hacemos la descontaminación, pusimos un provisional, lo sacamos obviamente de oclusión, pusimos el provisional, esta es la rehabilitación. Vean qué bonito se forman los tejidos y bueno, la paciente se rehabilita y queda un caso pues estético y exitoso para la paciente. Cuando hacemos otra vez la colocación de implantes, después de extracciones múltiples como esta, vean la gran cantidad de lesiones que tenía esta paciente y bueno, pues hicimos extracciones, regeneraciones, también áreas estéticas, regeneraciones al mismo tiempo y vean cómo se ve el tejido cuando todavía hay muchas zonas con tejido de granulación, con la contaminación de esas raíces. Voy a bajarle un poquito al volumen
del láser, porque ahí se oye muy fuerte. Y estamos limpiando a la perfección todo el hueso, porque como estamos viendo, son zonas muy contaminadas que no vale la pena, bueno, obviamente tenemos que curetear, pero para mí siempre es una gran seguridad dejar todo ese tejido bien desinfectado y vean el hueso completamente desinfectado, cómo se ve cuando ya está listo para la colocación de los implantes en el injerto. Aquí estamos poniendo este tipo de regeneración, los implantes, y vamos a hacerle ahí, estamos colocando nuestra malla, o le estamos poniendo con unas tachuelas, una fijación con tachuelas, y pues esto ya tiene más de 9 meses, una muy buena osteointegración, y bueno, la paciente con sus provisionales, esta paciente todavía no la logramos rehabilitar. Y bueno, cuando vienen ya los problemas posteriores a la colocación de los implantes, problemas periimplantares, por ejemplo, pues encontramos que puede haber mucositis, periimplantitis, a veces fracturas de tornillos o de aditamentos, retorsión óseas a largo plazo o en algunos casos hasta la pérdida del implante. Entonces, bueno, con esto encontramos una muy buena, encontramos que tenemos una muy buena herramienta para poder desinfectar y hacer permanecer por mayor tiempo estas rehabilitaciones. Y bueno, sabemos que la mucositis se presenta únicamente en los tejidos blandos, donde no hay una destrucción o una pérdida del tejido de soporte óseo. Y periimplantitis es cuando ya empezamos a ver una pérdida del tejido óseo y la lesión inflamatoria empieza a migrar apicalmente con respecto al epitelio de unión. Entonces, bueno, ¿cuál es la etiología? La verdad es que la etiología tanto de la mucositis como de la periimplantitis pues son varias, ¿no? Puede ser desde el momento de la colocación de los implantes, o sea, desde el momento quirúrgico, vamos, a veces es desde una mala planeación, o sea, un previo a la colocación de los implantes, muchas veces presencia de material de cementación cuando se hace una rehabilitación cementada, ¿no? Una mala técnica de cepillado, prótesis sobrecontorneadas o mal adaptadas, o un mal diseño de prótesis que hace que quede restos de alimento entre la encía y la rehabilitación y haya filtración hacia la zona del soporte del implante, causas de tabaquismo, historias previas de periimplantitis, de periodontitis, perdón, enfermedades sistémicas como diabetes, osteoporosis, hipotiroidismo, cosas que realmente estas deberíamos de saber previa a la colocación de los implantes, contaminación previa del hecho del implante, a veces en el momento de sobrecalentamiento, al momento de barrenar con nuestras fresas, sobrecarga o oclusión, bueno, es un sinnúmero de cosas a considerar cuando empezamos a ver que hay alguna patología. En el caso de la mucositis, pues hacemos la eliminación no quirúrgica de la placa y cálculo, podemos utilizar nuestros tips radiales para la eliminación de todo el contorno, pues tanto de la rehabilitación como de la terminación del implante. Para poder limpiar, hacemos una terapia con clorexidina, a veces con antibiótico. Podemos utilizar curetas de teflón o de plástico para eliminar de manera mecánica cierto tejido, pero la verdad es que la mejor manera, o en el caso de quienes utilizamos láser, pues es haciéndolo de manera mecánica con el láser y pues de esta manera poder desinfectar. Hay veces que cuando se hace la extracción, la regeneración, se coloca el implante, empieza a haber una reabsorción de la tabla vestibular y podemos encontrar que con el paso del tiempo se empieza a ver ahí una pequeña, esto es con el paso del tiempo, una pequeña reabsorción de la tabla vestibular y entonces empieza a ver, a transparentar parte del implante. Estas lesiones, cuando el hueso está perfecto, pues se pueden resolver con un injerto de tejido conectivo, por ejemplo, y en estos casos, pues lo que hacemos es limpiar la superficie del implante con el láser para que cuando estemos colocando el tejido el tejido conectivo, bueno, caiga sobre una buena zona que no esté contaminada y que nos sirva ahí de colchón y de que no se
vea la parte metálica del implante. Aquí está el resultado después de varios meses. La verdad es que es un muy buen método para no tener que hacer otro tipo de regeneración. En esa parte no es posible poner injerto óseo porque no hay buenas crestas para poder hacer crecer el hueso, pero bueno, podemos mezclar este tipo de técnicas. Y bueno, cuando hacemos ya tratamientos de periimplantitis, hay que volver a revalorar cuál es la etiología de esa pérdida ósea para poder ver cuál es el mejor tratamiento de nuestros pacientes. Muchas veces es cambiar las prótesis, habrá veces que nos convenga hacer una remodelación, a veces hasta una implantoplastía, donde hacemos un pulido de las cuerdas, pero hay que desinfectar los tejidos de alrededor y desinfectar esa zona. Hay casos donde sí podemos hacer la regeneración y bueno, podemos utilizar esta técnica desarrollada por esta tecnología que se llama técnica de la PIP, que es una técnica con láser asistida para el tratamiento de periimplantitis. Y bueno, ¿cuál es la ventaja de utilizar este tipo de equipos? Pues que hay una excelente ablación de los tejidos contaminados, causa una gran desinfección, eh, no va a causar daño a los tejidos circundantes porque no hay aumento de temperatura, no estamos metiendo sustancias químicas que puedan irritar a los tejidos circundantes, eh, no vamos a sobrecalentar el implante, no lo vamos a dañar, no le vamos a causar ningún tipo de lesión porque esta energía solamente es afín al agua, por lo tanto no le va a hacer para él, para esta energía no existe el metal, entonces por más que lo toque, ni lo va a calentar, ni le va a lesionar, ni le va a hacer ningún tipo de defecto que después no pudiera adherirse el tejido, hacer una buena osteointegración de esas zonas donde vayamos a regenerar. Y debido a los instrumentos que tenemos, como hablamos de las longitudes, pues tenemos acceso a zonas muy profundas y de difícil acceso. Muchos artículos lo respaldan. Y bueno, otro caso de periimplantitis con un gran defecto óseo, donde se hace la regeneración, se desinfecta este tipo de bolsas periimplantares muy profundas, pero bueno, tenemos instrumentos para llegar y limpiar esas cuerdas del implante de manera precisa y estar seguros que estamos desinfectando y que no estamos dejando nada de tejido contaminado y poder hacer una regeneración, ponemos una membrana y el paciente queda ahí recuperado. Este es otro caso de otra periimplantitis. Encontramos aquí que tenemos cresta distal y mesial. Ponemos una membrana para poder recuperarlo y hacemos una gran desinfección de esa zona, metemos nuestros instrumentos, colocamos nuestra membrana. Este caso lo hice dejando la corona. Yo ya no dejo las coronas, dejo descansar por un tiempo porque me siento más segura de hacer una regeneración y colocar la prótesis posterior a que hagamos la regeneración. Y bueno, esto es como una pequeña que podemos hacer dentro de la cirugía y la implantología con los láseres. Es una herramienta que nos ayuda a hacer un mejor trabajo y a que nuestros tejidos puedan recuperarse de mejor manera. Y como vimos al principio de la presentación, donde les hablo que cada día encontramos mucho más artículos indexados donde podemos ver que es una herramienta eficaz. Por lo tanto, pues cada día se hacen más estudios y más tratamientos y están bien documentados, que podamos guiarnos. Esto es lo que hoy vengo y les presento. Me quedo aquí los 10 minutos que nos quedan para si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Y bueno, invitarlos como siempre a todo este tipo de charlas donde podemos acercarnos y conocer cuáles son los alcances que tienen este tipo de tecnologías y cómo lo podemos utilizar en nuestros pacientes o cómo darle una segunda oportunidad a algún tipo de tratamiento donde pues, no sabemos cómo abordarlo o que hemos fracasado varias veces en algún tratamiento. Bueno, que existen otras alternativas para poder manejar ese tipo de
de lesiones. Entonces, bueno, me quedo aquí con ustedes un momentito por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Muchas gracias. Gracias, Rosa, muy amable. No tengo al momento en la caja de preguntas ninguna. Recibí una por redes sociales que me dice que sí se puede preparar coronas con el láser. No, esta es una inquietud casi siempre en las pláticas. No tenemos hasta hoy un instrumento en el que nosotros podamos dejar superficies lisas y con una buena geometría para crear una terminación protésica. ¿Qué es lo que pasa con el láser? Aun cuando ese tipo de láseres tienen pulsaciones muy rápidas, son pulsaciones, por lo tanto, la superficie que deja siempre deja un pequeño puntilleo y eso no nos va a hacer que podamos tener una buena, pues que nuestras prótesis queden bien selladas, aún con nuestros grandes y buenos adhesivos o adhesiones que hacemos con los nuevos materiales resinosos, por ejemplo. Hay doctores que te dicen que ellos hacen algún tipo de carillas haciendo la preparación con el láser, pero ahí lo que van a hacer es que van a tener que grabar y es como si hicieran una cavidad con cierta irregularidad y van a hacer traba mecánica, digamos. Pero hacer una terminación que sea con una superficie bien delimitada, que pueda hacer yo un ángulo o que pueda hacer una superficie plana o hacer nuestra terminación de punta de bala bien delimitada, no, te van a quedar ciertos defectos, micro defectos, que no va a ser un sellado correcto como estamos acostumbrados a hacerlo con nuestras preparaciones protésicas. Perfecto, muy Espero bien, haber muchas gracias. respondido. Acá tengo otra pregunta, Rosa. Dice, ¿cuál es el mejor láser para la utilización en implantología? Pues mira, el mejor láser es el que sepas usar muy bien. Pero si tú haces únicamente implantología, pues mira, el láser de diodo te va a ayudar. En el caso del diodo que tenemos en la compañía de BioLace, es un láser que te va a ayudar para hacer tanto láser terapéutico, post colocación de los implantes, y también te puede ayudar a desinfectar los lechos. Pero si tú quieres hacer, por ejemplo, una elevación de seno, no la puedes hacer con un diodo porque los diodos únicamente trabajan sobre tejidos blandos. Puedes hacer una desinfección de prácticamente no contacto de los tejidos, pero no te va a limpiar a profundidad, o sea, te va a limpiar a profundidad de manera eh, por la radiación que tú le estás mandando, pero no porque tú estés limpiando y tocando el hueso y que puedas como hacer una pequeña osteoplastía. Eso no lo puedes hacer. Sí puedes hacer una gingivoplastía con el láser de diodo, una muy buena gingivoplastía, sí. Puedes desinfectar en no contacto también los lechos, pero no puedes hacer nada, digamos, mecánico en el hueso. Vas a poder hacer todo en tejidos blandos, pero no en tejidos duros. No cosas mecánicas en tejidos duros. Espero haberte... Muy bien, Rosa, muchas gracias. Tengo una pregunta acá también del doctor Alex Vargas, que dice, después del curetaje de una lesión granulomatosa, según usted, ¿qué hace el láser en las trabéculas de las paredes del alveolo residual? Lo que va a hacer es que va a poder eliminar todo ese tejido de granulación, se adhiere muy fuertemente a todo el trabeculado óseo. Y nosotros cuando estamos raspando con nuestras curetas nos damos cuenta cómo a veces tenemos que hacer gran presión para eliminarlo y para pues quitarlo de esa zona que queda tan adherido, para desprenderlo. Cuando yo meto por lo general mi cureta de manera convencional, creo que ya limpié, pero cuando vuelvo a limpiar, por ejemplo, con el láser de Erbium, que ese saca agua, aire y energía, vuelve a limpiar y por afinidad va a eliminar
y a vaporizar, digamos, todo el tejido que tenga mayor cantidad de agua. Por lo tanto, va a eliminar por completo todo el tejido de granulación y lo va a desprender. Y si yo vuelvo a meter después mi cureta, veo que sale una gran cantidad de tejido que por lo general termino dejando ahí cuando lo hago de manera convencional. Eso yo en mi día a día lo he notado muchísimo, como y vuelvo a meter mi cureta y vuelvo a meter el láser y vuelvo a sacar tejido. Y por ejemplo, en el caso de apicectomías, donde se hace la mutilación y que a veces por detrás de lo que queda de la mutilación, todavía de la mutilación del ápice, puedo meter mi instrumento porque tiene flexibilidad y porque tiene la longitud, veo la cantidad de tejido de relación que está quedando por detrás, pues ahí me garantiza y me quedo muy tranquila que estoy desinfectando con mucha profundidad toda esa zona y que estoy dejando libre de cualquier resto de tejido de granulación y de bacteria que pudiera contener ese tejido. Entonces, eso es lo que hace. Y obviamente lo desinfecta. No nada más desinfecta esas trabéculas o ese tejido óseo en la superficie donde está tocando la energía. Recuerden que estamos utilizando energía y cuando yo me pongo una luz aquí, esta luz se va a transmitir y lo vamos a ver a profundidad. Entonces, el alcance que tiene de transmisión estas energías es de 1 milímetro a 1.5 milímetros. Entonces, no nada más desinfecto la superficie que estoy tocando, sino que esa energía se transmite de 1 a 1.5 milímetros de profundidad. Entonces, estoy dejando desinfectado todo ese trayecto, todo ese tramo, y eso es lo que hace que el tejido esté tan descontaminado que queda bioestimulado para una mejor regeneración. Es el caso primero que les puse de esa lesión tan grande periapical que tuvo una gran regeneración. No Muy sé si bien. alguien más. Sí, tengo varias, Rosa. Dice, ¿cómo saber hasta dónde se debe desinfectar con el láser? ¿Hasta qué profundidad? Esta pregunta la hace la doctora Natalia Madrid. O si el Ok. paciente ya presenta una necrosis, ¿aún así nos sirve el láser? Sí, pero ¿en qué caso de necrosis? Ojalá me la pueda decir. ¿En qué zona? Porque, por ejemplo, si yo estoy haciendo, yo puedo modular. Si estoy hablando de un láser de diodo, pues solamente si yo estoy descontaminando la superficie y estoy rozando la superficie, no puedo dañarla porque el diodo no le va a hacer absolutamente nada mecánico, o sea, no va a poder quitar tejido duro por sí solo. Entonces, si yo estoy radiando con un diodo, voy a limpiar la superficie, la voy a dejar completamente desinfectada y la profundidad, 1 a 1.5 milímetros de profundidad, que es lo que se transmite la luz, pero que estoy dejando firme el tejido. O sea, no le puedo hacer absolutamente nada con un diodo. Si yo estoy usando un láser de erbium, yo tengo la posibilidad de, modificando mi energía y mis pulsaciones por segundo, mis hertz, de no hacer profundización. Por más eh, eh, contenido de agua que tenga mi tejido, si yo lo tengo en muchas pulsaciones por segundo y a una energía baja, no voy a poder quitar mecánicamente tejido. Si yo quiero limpiar tejido duro, porque quiero eliminarlo hasta donde yo crea que es lo que tengo que eliminar, entonces modifico mis parámetros para poder ir desgastando o recortando ese tejido hasta donde yo quiera llegar, haciendo una ablación del tejido hasta donde yo crea que debo de llegar. Por eso necesito saber en qué caso de necrosis, de qué me está hablando, de qué zona me está hablando. Entiendo. La doctora Lisette Vargas se pregunta si pongo anestesia a la zona. Te perdí. Giovanni, yo creo que si me la escribes porque te perdí y no sé si más bien la que me estoy perdiendo soy yo. ¿Qué inconvenientes se dan?
sé si me la puedas volver a repetir. Pues veamos ahí. Ahí ya está. Ajá. Dale, dale, entonces, a ver si puedes retomar la ¿Y de me la la puedes doctora. volver a repetir Sí, la sí, sí. pregunta? Dice la doctora Lizeth Vargas, si pongo anestesia a la zona de la intervención, ¿qué inconvenientes se dan durante la cirugía? Ninguno. Ninguno en lo absoluto. Tú infiltras la anestesia como estamos acostumbrados a hacerlo, permites que la anestesia se pueda dispersar el líquido de la anestesia y sobre eso puedes trabajar. No tienes ningún problema, ningún Perfecto. inconveniente. La misma doctora pregunta, ¿por cuántos segundos y a cuánta longitud de onda se puede hacer la desinfección de hueso? Bueno, no es cuánta longitud de onda. Si estamos utilizando un láser de erbium, pues una desinfección en una zona ósea la podemos hacer entre 1.75 y 2 watts de potencia y con unos 70-75 hertz de pulsaciones por segundo, y podemos repasar varias veces la zona hasta que tú veas, en el hueso es muy bonito ver cómo se ve distinto el hueso cuando ya está muy limpio y cuando la sangre ya está limpia. El color del sangrado es distinto. No crean que es un gran sangrado, sino es como lo que vimos en la presentación, pero se ve el hueso ya muy limpio y vemos que ya no hay nada de tejido de granulación. Entonces, es muy fácil verlo y pues cuantas veces sea necesario radiarlo. Esto no te lleva más de, en una zona de 1 por 1, de 1 milímetro cuadrado, perdón, de 1 centímetro cuadrado, hablando así en una lesión muy grande, no te lleva más de 2 minutos. Muy bien. La doctora Sandra Rayón pregunta, buenas noches, ¿cuál es el mejor láser para alguien que nunca lo ha usado? Y considerando que es especialista en odontología integral, ortodoncia, prótesis, exodoncia y cirugía. Pues mira, yo considero, o sea, obviamente yo soy una usuaria, yo considero que el mejor láser para una consulta como la que tú me estás hablando, pues es un láser de erbium cromo, porque es un láser que te permite trabajar tanto en tejidos duros como en tejidos blandos. Es un láser muy versátil que tiene tips o pequeños aditamentos para poderlo utilizar en periodoncia, para poderlo utilizar en endodoncia, para poderlo utilizar prácticamente en todas las áreas de la odontología. Entonces, bueno, es un láser un poco más complejo su entrenamiento, pero es un láser que te va a dar grandes alcances. Pero si tú estás comenzando, un láser de diodo bien utilizado es una grandísima herramienta, porque lo puedes utilizar también, pues prácticamente en todas las áreas, siempre y cuando lo utilices mucho más para tejidos blandos. Vas a estar utilizándolo pues para desinfección de surcos gingivales, de bolsas periodontales. En endodoncia lo vas a utilizar para cuando terminas una preparación de un conducto radicular, pues vas a desinfectar con este láser y vas a tener muy buenos resultados. Si haces ortodoncia, pues puedes hacer contorneos gingivales en ortodoncia con el láser de diodo también. O sea, la verdad es que todo depende pues hasta dónde quieras llegar con los equipos. Los dos equipos son muy buenos. La verdad es que es una garantía el uso que le vas a dar. Y te digo, solamente si utilizas mucho tejidos duros, pues te recomiendo el láser de erbium, porque incluso con ese puedes llegar a hacer cavidades, lo cual es una manera muy atractiva para los pacientes porque haces cavidades sin necesidad de anestesiar al paciente y sin que el paciente tenga dolor. Muy bien. El doctor John Franco te pregunta, la experiencia con el láser de uso en odontología en la piel de la región perioral. O Ahí usted me queda. pregunta de manera dermatológica, por ejemplo, pues sí, sí, para ser sincera, sí lo utilizo cuando encuentro, por ejemplo, verruguitas o algunas lesiones. El láser de erbium es un láser que lo utilizan mucho los dermatólogos y los cirujanos plásticos, porque es un láser que le llaman un láser en frío. Entonces, no hace calentamiento del tejido, por lo tanto, los tejidos no tienen
esa contracción posoperatoria, y es un láser que no deja cicatrices ni en mucosas ni en piel. Por lo tanto, es un láser que se utiliza mucho para quitar lesiones dérmicas y lesiones que puedan tener alguna repercusión estética. Entonces, el resultado es excelente. Muy bien, perfecto. Voy a dar prioridad a las preguntas que tienen que ver con láser, porque hay algunas otras que van más a otro tipo de técnicas o cosas y por el tiempo no vamos a poder hacerlo. Dice el doctor Jorge Ramos, doctora Sanders, ¿es viable hacer corticotomías significativas para la remoción de terceros molares incluidos? Mire, esta pregunta siempre sale al tema. Sí puedes hacer, como presenté en el caso del torus, puedes hacer corticotomías, puedes quitar tejido, hueso en esa región. Es más lento que una fresa. En el caso de terceros molares, la verdad es que yo no me desgasto en ser más lenta en ese tipo de cirugías. Si es muy poquito el área de hueso que voy a tener que quitar para liberarlo, pues lo puedo hacer con el láser. Pero si voy a hacer una odontosección y una gran osteotomía, lo hago mejor con una fresa quirúrgica y de manera convencional. Ahí lo que va a doler es la tracción y demás. Pero con un láser, que tendría que ser un láser de Erbium, la verdad es que es muy tardado. Muy bien, muchísimas gracias, Rosa. Agradecerte a todos los que se conectaron también. Estamos constantemente ofreciendo este tipo de pláticas porque definitivamente las dudas existen y qué mejor que puedan ser respondidas por expertos, como es tu caso, Rosa. Agradecerte, como siempre, excelente la plática y bueno, gracias para todos y hasta la próxima. Gracias, un beso, bye. Chao.